Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Bueno, ¿de dónde sacó ayer Joan Laporta que el Madrid llevaba 70 años teniendo al comité de árbitros controlado y a las instituciones y tal y cual? ¿De dónde salió ese dato? Tal. Bueno, pues resulta que Mundo Deportivo nos lo ha dicho hoy. Resulta que dice que sí, que Laporta tenía razón, que durante 70 años exdirectivos, exjugadores, ex socios o socios del Real Madrid acabaron presidiendo el CTA. Es más, este dato está contrastado porque 10 árbitros estuvieron en el Madrid antes de presidir el comité. Repito, 10 árbitros estuvieron en el Madrid antes de presidir el comité. Es decir, que en el comité de árbitros había 10 tíos que eran del Real Madrid. Bueno, este artículo lo publicaba el 27 de marzo de este año. De este año. Nos van a dar por el culito a todas. El señor Xavier García Luque. Y os voy a leer su artículo porque lo he encontrado. Y os vais a joder. Porque es más largo que un puto día sin pan. Pero lo voy a leer con un par. Lo voy a intentar leer y voy a intentar hacer un buen trabajo. Ya sabéis que leo como el ojete. Pero voy a intentar realmente esmerarme en hacer una lectura que sea, digamos que... O sea, una lectura, ¿cómo sería la palabra? La palabra actuada. Una lectura, o sea, que cuando me escuchéis, entréis realmente en la historia. Podáis realmente centraros en las palabras, que fluyan, que entren como seda por vuestros oídos. Realmente no sé qué dice el artículo. No lo he leído. Lo que sí tengo claro es que lista una serie de personajes que estuvieron antes en el Real Madrid y acabaron presidiendo el CTA. Y esto... Pues repito, ayer muchos periodistas de Madrid decían esto no es verdad, mienten, no sé qué, tal y cual. Bueno, porque no saben hacer su trabajo. Porque antes de decir que alguien miente, pues no te cuesta nada hacer lo que ha hecho Mundo Deportivo, que es encontrar un artículo que justamente es el artículo en el que se basó Laporta ayer para dar esos datos. O sea, ayer Laporta habla en base justamente a este artículo. Y es, repito, un artículo de Xavier G. Luque de Barcelona, que lo publica el 27 del 3 del 2023. Y el artículo tiene dos horarios, uno a las 6 de la tarde y otro a las 8:30. No sé si es que le hizo algún retoque después de publicado. Bueno, es igual. El artículo se titula El poder de la designación. Tiene una foto de Plaza, que menudo personaje terrorífico en la foto. Dice, y tiene un punto, históricamente Madrid y el Real Madrid han contado con presidentes afines al frente del comité de árbitros. Históricamente, Madrid y Real Madrid han contado con presidentes afines al comité de árbitros. Bueno, y dice lo siguiente. La verdadera batalla con los arbitrajes de fútbol español nunca ha pasado por la posible compra de un partido aislado, sino por el control de las designaciones. Decidir a qué tipo de árbitro corresponde qué tipo de partido y avisarle entre semana sobre la trascendencia de su misión ha sido la clave históricamente. Y luego quedaban los castigos, el descenso de categoría o la pérdida de internacionalidad. A ver, hago un inciso aquí. Este artículo dejaría mal al Barça, de salida, ¿eh? Porque es verdad, el Barça no compraría árbitros, sino que lo que el Barça podría haber intentado hacer es controlar ascensos y descensos e internacionalidades. Lo que pasa es que no sale ningún árbitro todavía diciendo que Negreira, en nombre del Barça, o en nombre del Barça o en nombre de Negreira, le dijera a los árbitros, oye, que te la juegas. Porque el índice corrector que desde Madrid todo el rato tiran, es que Negreira y el índice corruptor. Eso no era Negreira, eso era Sánchez Arminio. Ese papel, que además hay un árbitro que dice haberlo visto en el escritorio, era un papel de Sánchez Arminio. Evidentemente luego dicen, sí, pero tenían la firma de Arminio y los 3 vicepresidentes. Bueno, porque había una formalidad que todos firmaban el documento. Pero el que controlaba ascensos y descensos en base a una puntuación que daban unos, digamos... no diría jueces, pero una especie como de evaluadores que estaban en los campos y que luego sacaban un ratio y que luego ese ratio venía a Sánchez Arminio y le ponía otros números y tal. Aquí el problema es quién controlaba a Sánchez Arminio, no a Negreira. Pero bueno, vale, vamos a suponer que Negreira controlaba a Sánchez Arminio, vale, y así el Barça ya lo tenía hecho. Pero bueno, para que veáis un poco que el artículo empieza ya diciendo que aquí el problema no es comprar árbitros en un partido puntual, sino controlar designaciones, ascensos y descensos. Esto es importante, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir leyendo porque es largo el artículo y si no, este vídeo no acaba nunca. Dice, la historia del fútbol español ha pasado por todo tipo de normativas. Sorteo por decisión única de un presidente, todopoderoso, designación entre varios expertos,
para restar poder al presidente o incluso árbitros elegidos por sorteo. También existieron las medidas de presión de los clubes, las recusaciones. Al empezar la temporada, cada club marcaba con una cruz a aquellos árbitros que no quería ver ni en pintura. Incluso durante la liga, los clubes puntuaban a los árbitros y un 0 equivalía a recusación inmediata. En otras etapas hubo listas de árbitros preferidos y en cada partido se comprobaba si algún árbitro aparecía en la relación de los dos equipos. Si existía coincidencia, ya teníamos árbitro designado de forma automática. Tantos cambios dan a entender la verdadera clave del asunto. El encargado de las designaciones tiene el poder. Interesante. El encargado de las designaciones tiene el poder. El primer presidente de los árbitros españoles fue Alfonso Albéniz Jordana, hijo del reconocido compositor Isaac Albéniz, reconocido en aquella época. Nosotros no tenemos ni puta idea. Con Albéniz Jr. se abría una constante que ha llegado casi hasta nuestros días. La relación muy cercana o directa, sin sonrojo, entre los jefes del arbitraje español y o bien la Federación Castellana o bien directamente el Real Madrid. Albéniz Jordana, por ejemplo, nació en Barcelona, llegó a jugar 3 partidos oficiales en el Barça, pero cambió de residencia y su carrera futbolística tuvo otros colores. Fue jugador del Madrid de 1911 al 12, socio del Club Blanco e incluso directivo del 1913 a 1917. Este fue el primer tío del CTA, que fue socio jugador del Real Madrid, aunque fue un poquito también jugador del Barça. El sucesor de Albéniz fue Carlos Dieste Vega, también jugador del Madrid 1914-1915 y luego directivo de 1913 a 1916. Como explicó el periodista Rubén Uría en un detallado informe publicado en 1993, la organización arbitral se estructuró de forma más profesional en 1924 con la llegada de un tercer presidente. Se trató de Luis Colina Álvarez. Eso sí, en las cualidades exigidas para el cargo, presidente del Stadium de Madrid, entonces filial del Madrid y socio y directivo del Club Blanco. 3 de 3, señores. De 1926 a 1928 llegó el cuarto presidente, Antonio de Cárcer, quien además tuvo un segundo mandato, en 1930 a 1936. Impulsó la independencia de los colegiados, que de ahí no llegaban a propuesta de los equipos. Fue socio y directivo del Madrid, en una familia de corazón blanco como sus hermanos. Juan fue guardameta y luego primer entrenador de los blancos. Federico llegó a vicesecretario y Fernando vicepresidente con Bernabéu. Entre 1928 y 1930 no hay continuidad, pero por ahí aparece Julián Ruete Minuesa, exjugador y exdirectivo del Madrid, en el que incluso fue presidente en funciones 3 años. Señores, de momento, todo el CTA controlado por el Real Madrid. Tras la guerra en 1939 se reestructuró el deporte español. En caso de los árbitros se creó el determinante Comité Central y el madrileño Pedro Escartín fue el encargado de apartar a los colegiados que no habían mostrado entusiasmo con los sublevados. La presidencia, hasta 1946, recayó en Eulogio Aranguren, que había sido jugador del Real Madrid, de 1911 a 1921. También repitió como jefe arbitral de 1952 a 1953. Es decir, gente carca, que ya siendo mayor, llegaban a la presidencia del TTA, pero que toda su vida y de jóvenes habían sido jugadores y simpatizantes y socios del Real Madrid. Bueno, hasta ahora, de momento, prácticamente todos. Dice, en una época de proliferación de los escándalos arbitrales, Aranguren eliminó las recusaciones. Se apoyó en un secretario con poder, Antonio de Cárcer, otro madridista ya citado, porque lo hemos visto antes. Para ser árbitro, explicó Aranguren, se exigía una talla mínima de 1,65 m, porque el hombre alto y fuerte impone más respeto. Otros tiempos. Bueno, también es verdad que sí, que, a ver, yo qué sé, tampoco eran muy altos en España en aquella época. Dice, en 1946 llegó Manuel Álvarez Corriols, exárbitro madrileño de mandato corto. En 1947, turno de Emilio Sánchez Marcelo, socio del Real Madrid y luego organizador de las bodas de oro blancas, cuando cumplió 50 años en Madrid. Propuso un sorteo a ciegas, pero con solo 2 jornadas de liga dos jornadas de liga jugadas, presentó la dimisión con todo su equipo, donde se mantenían el incombustible de Cárcer, que ya os hemos dicho que había sido jugador y exdirectivo. Dice, el arbitraje español abrió por fin las ventanas y llegó a la presidencia un navarro. De aquí se rompe el tema madrileño. Ramón Echarren, fundador, jugador y primer capitán de Osasuna. Apenas completó la temporada 1947-48 y dio paso al poder al eterno en la sombra, Pedro Escartín, el personaje más influyente del arbitraje español de la posguerra.
Procedía del Colegio Castellano y estuvo en sus tiempos entre los mejores árbitros internacionales. Supo ocultar su presumible fondo blanco e incluso reconoció uno de los mayores problemas de la época y de siempre. Los árbitros tienen miedo cuando pitan al Madrid. El público, la federación, la prensa y el comité central pesan mucho. Equivocarse en el Bernabéu o en el Manzanares se pagaba caro. Lo veremos con datos concretos. Ojito. En diciembre de 1950, la presidencia pasó a Luis Saura del PAN. Toma, exjugador del Real Madrid y socio de toda la vida. También presidió de la Federación Española. Hostia. En agosto de 1951 llegó el turno de Arturo López Espinosa, quien aportó una novedad. Se acabaron los sorteos arbitrales y volvieron las designaciones, pero en bloque. Todos los partidos de la primera vuelta y más adelante todos los de la segunda, de una tirada. Regresaron también las recusaciones. López Espinosa fue, como no, jugador del Madrid, desde infantiles hasta el primer equipo. Vamos, que es como poner a Arbeloa del CTA o a Carvajal. Dice, tras la segunda etapa del ya conocido Aranguren, en 1953 llegó Emilio Álvarez, que venía a dirigir el Colegio Castellano. Resistió hasta el 56, con escándalos desbocados. El presidente del Barça llegó a proponer que se intercambiaran árbitros con Francia, Italia y Portugal. Imagínate cómo era el asunto. O sea, imagínate si era flagrante el problema, que ya se dijo, tíos, empecemos a mandar a nuestros árbitros a Francia, Italia y Portugal y ellos árbitros aquí. La situación era insostenible y el históricamente influyente Colegio Arbitral Vizcaíno avisó. Llegará un momento en que ningún árbitro querrá pitar en los campos madrileños. En febrero de 1955 se filtró la relación de árbitros castigados por malos arbitrajes. Correspondían a 10 partidos en los que en 7 intervinieron el Madrid o el Atlético. Un serio aviso para el resto. Es que yo creo que desde Madrid, bueno, es que viven en una nube. Dice, en 1956 a 1961 llegó el turno de Nivario de la Cruz, otro expresidente de los árbitros castellanos y firme defensor de las recusaciones. A nadie le gusta ver en su casa a un señor que le es antipático. No, dijo. El comité, refiriéndose evidentemente a que hay que tener a alguien del Madrid en el comité. El comité central pasó a denominarse Comité Nacional de Árbitros. Le sucedió en 1961 a 1967 un valenciano. ¡Oh! Hemos tenido un año a un navarro y a 6 a un valenciano. Manuel Asensi, que había sido árbitro del Colegio Castellano, pues vivía y tenía su negocio particular en Madrid. Vale, era valenciano, pero era madrileño. Lo habitual, en su época en activo, llegó a conseguir que los jugadores del Barcelona, hartos, exigieran en bloque su recusación a perpetuidad. Señores, estamos viendo el Barça pidiendo cambiar de árbitros. Estamos viendo que el colegio, que los equipos del País Vasco, de Navarra, diciendo que nadie va a querer pitar a los árbitros en Madrid. Y ahora aquí los jugadores hartos exigen una recusación a perpetuidad de este tío que dirigía el Comité Técnico de Árbitros. Vale, pues nada, claro, suena el río, pero era todo lloriquera. Todo era llorera, no había nada aquí, era todo, es humo, es humo. Ayer ¿cuántos youtubers decían... pero hay que meterle una querella a Laporta? ¿Cómo que 70 años? Todo en mano del Madrid. ¿Cómo que 70 años? Pues mira, lo tenéis aquí, hijo mío. Y Ciro López diciendo en un vivo, Laporta miente. A ver, yo no he verificado si esto es así, pero Laporta miente. No miente. No miente. Ciro, eres periodista. Hay que informarse antes de decir que alguien miente. Dice, en 1967 el nuevo presidente de los árbitros es un personaje clave. El salmantino, eso sí, afincado en Madrid desde los 6 meses, José Plaza. Había sido jugador en los filiales del Madrid, Plus Ultra y del Atlético. Famoso por la recordada sentencia del árbitro madrileño Antonio Camacho. Con Plaza en el poder, el Barça nunca ganará la Liga. Que se cumplió al 100% en los años de Plaza con poder absoluto en la designación. Su extensa etapa al frente del arbitraje español tuvo 2 fases. Primero, hasta 1970, cuando dimitió indignado porque habían sancionado a Guruceta tras el polémico Barça-Madrid de Copa. Y luego, en 1972 hasta 1990, entre ambas hubo una gestora y el mandato de Juan Pardo Hidalgo, quien, como ya era habitual, procedía de la Federación Castellana. En su breve presidencia se restauró la designación arbitral por sorteo pese a la firme oposición ¿de quién? Del Real Madrid. Después de ocupar la presidencia, trabajó en el Atlético. Dice, tras una nueva gestora, en 1990-1993, presidió Pedro Sánchez Sanz. Su elección acabó en los tribunales y una sentencia le obligó a dejar el cargo. Se abrió entonces una nueva etapa de larga duración, la del ex árbitro cántabro Victoriano Sánchez Arminio, presidente del 93 a 2018. Ya se rompió por fin el eterno protagonismo de los presidentes anclados en Madrid.
En los últimos años, por el ahora denominado Comité Técnico de Árbitros, han pasado otros dos exárbitros. El madrileño Carlos Velasco Carballo, de 2018 a 2021, y el sevillano Luis Medina Cantalejo, actual presidente del estirpe arbitral. Su padre y su abuelo también pitaron en primera. Es decir, que el estamento arbitral ha estado totalmente controlado por el Real Madrid. Totalmente controlado por el Real Madrid. Que venga ahora Madrid Televisión y nos diga que el Barça es el equipo del régimen. Que el Barça es el equipo que domina el fútbol. Que el Barça ha estado controlando el estamento arbitral durante estos años de Negreira. Que nos expliquen hasta que llega el señor Arminio en el 93, desde los inicios de la competición hasta el 93, esos 70 años que decía Laporta, de quién estaba controlando el CTA. Y no era sospechoso con todas las cosas que habéis leído, pidiendo recusación, diciendo que había miedo por arbitrar en Madrid, que por cierto es algo que han dicho árbitros modernos, lo ha llegado a decir hasta Iturralde. Hasta Iturralde ha llegado a decir que se sintió presionado por el Real Madrid en tiempos modernos. Hasta Iturralde. Presionados por el Barça, de momento no ha salido ni un solo árbitro. Del Madrid, que han dicho que se han sentido presionados por el Real Madrid, varios. No uno, no. Por lo menos han salido 3. Por lo menos ya han salido 3. No recuerdo sus nombres, aparte de Iturralde, porque los otros son muy mayores. Pero ya dijeron que cuando se les llamaba entre semana y les tocaba pitar al Madrid, Plaza ya les decía, ya sabes por qué te he puesto ahí. No me falles. Ojito, ¿eh? Ojito. Señores, bueno, pues para todos aquellos que decían, no, que Laporta miente. Ha habido todo un ruido absurdo alrededor de que Laporta miente, que es falso. Bueno, falso no. Laporta ayer no mentía, señores periodistas y youtubers del Real Madrid. Ayer Laporta no mintió. Ahí están los datos. 70 años de control del CTA. 70 exjugadores, exdirectivos y socios del Real Madrid controlando el CTA. Controlando el CTA. Bueno, pues nada. ¿Será que erais tan limpios y deportivos que, hombre, ¿cómo vas a meter a gente de vuestro equipo en el CTA para distorsionar la competición? No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Cómo va a hacer alguien del Madrid algo así? No. Imposible, no. ¿Cómo se va a sospechar de que hubo ahí algo? No, hombre, no. Por el amor de Dios. ¿Para qué vamos a sospechar de...? Ni de broma. ¿Qué vamos a sospechar? No, hombre, no. No seamos tontos. Claro. De Negreira vamos a sospechar todos. Pero de 70 años controlando el CTA, no, hombre, no. Eso son tontadas. Nadie ha puesto una querella. Nadie. Claro, vale. Entonces, cuando al Barça le declaren inocente, ¿qué dirás? ¿Que no se ha demostrado en sede judicial no implica que no se haya hecho? Bueno, pues lo mismo, que no haya una querella no significa que no se haya hecho. Es así de simple. Basta de tontadas ya. Dejemos el pasado y centrémonos en el presente y seamos racionales. Seamos racionales, que estamos dejando un planeta muy bonito. Las nuevas generaciones. Entre las nuevas y las viejas. Primero los viejos. Los que son de mi quinta, que son periodistas. Chavales, empezar a espabilar, que estáis dando un ejemplo de cojones. Y los nuevos jovencitos que os creéis tan listos, agachar un poquito la cabeza y un poquito más de humildad, que parecéis todos muy tontos. Venga, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Spider Culel, superar el Barça que no sirve para nada. Chao.